Ya. Ok. Cuando los conflictos son inevitables. El domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo evitar conflictos con la fe, en la fe con los hermanos de la fe. Hoy vamos a tratar el tema, digamos, un poco opuesto, pero un poco versado en lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto, bueno, ¿y qué pasa cuando sí hay conflictos en la fe? Conflictos en la fe que tienen que ver con el punto neurálgico de lo que es la fe, de lo que creemos en Jesucristo, en esos puntos importantes. El tema de hoy pues se llama cuando los conflictos son inevitables. Hay un conflicto y es inevitable, se tiene que afrontar, se tiene que resolver, se tiene que ver qué pasa, qué sucede, para que se le dé un buen tratamiento, algo correcto, algo adecuado, conforme la palabra de nuestro Dios. El texto bíblico en el cual hoy vamos a tomar, nos habla allá, te invito a que vayas a 1 Timoteo 4, versículo 16, aunque no está tomado del libro de Romanos, porque nuestro texto va a ser romano, pero creo que este texto es lo que nos va a regular más o menos de lo que estamos hablando, nos va a dar el centro de perspectiva de lo que sería la buena práctica de nuestra fe en Cristo Jesús. 1 Timoteo 4:16 dice así, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a repetirlo nuevamente. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta palabra es muy interesante, porque la palabra de Dios que el apóstol Pablo le infunde aliento a Timoteo, le habla sobre que debe cuidar dos cosas importantes. Uno, su conducta, su persona, lo que es él, su vida íntima, su vida de relación con los demás, que no sea peleonero, que no sea drogadicto, que no sea altanero, que no sea arrogante, que no sea una persona que tenga características que no son propias de la fe, que no son propias de la enseñanza de la palabra del Señor, que esté enseñando la paz y que por otro lado esté haciendo la guerra, que hable contra la injuria y por aquí está maldiciendo a personas, que esté hablando sobre la pureza sexual, pero por otro lado es una persona pues lujurioso, insano, con una mente depravada. Y no se trata de que seamos dos personas, sino que seamos íntegros. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Son de dos cosas, de la enseñanza que puede depositada en cada uno de nosotros, por medio de quién, de los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, a Timoteo, de la enseñanza que recibió, tanto de su abuela como de su mamá, porque así lo dice la escritura, que recibió una enseñanza sólida en las escrituras. Todavía no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo Testamento, pero encontraba la revelación de Jesucristo a través de los apóstoles, a través de las personas que habían visto a Jesús y tenía conocimiento de lo que era Jesús. Y lo que ahora el apóstol Pablo le escribía era, ten cuidado de la doctrina, de ti mismo y de la doctrina. Y dice, persiste en ello, persiste en ello. Es decir, no tiene ni por un momento de dejarlo, no tiene por qué abandonar esas dos posturas, una conducta limpia y una enseñanza y una doctrina completa, porque dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir, aunque la salvación no es por obra ni es por esfuerzos humanos, pero la salvación se manifiesta en la vida del hombre que ha creído en Jesucristo, teniendo una conducta intachable, tanto en su forma de ser como en su enseñanza. Así que podemos decir que el apóstol Pablo nos habla de estos aspectos interesantes, porque se trata de tener cuidado.
Cuando vamos al texto bíblico ya para analizar el contexto general que estábamos hablando de allá de Romanos 14, acerca de los débiles de la fe, de no contender con ellos. Y en el capítulo 15, versículo 1, dice que nosotros los que somos fuertes debemos soportar a los débiles. Exactamente, hay personas que somos del mismo sentir de la fe, pero tenemos cierta discrepancia. El problema es cuando esa discrepancia, en vez de ser una pequeña grieta, es un gran abismo. Es algo tan insondiable, tan diferente, tan difícil de sobrellevar en la fe, que hay una separación tan grande como diría en la historia de Jesús, que nos habla de Lázaro y el mendigo, que uno no puede pasar de un lugar a otro porque una gran cima los divide. Así hay momentos en la vida de que hay personas que vienen creyendo que son de la misma fe, pero la verdad son cuestiones abismales que no podemos llamarle hermano a uno que traiga una Biblia o un hermano que quiera vestirse así, ¿cómo decirlo? Muy a la monja, muy mojigato, muy santito, muy uniformado. No a cualquiera le debemos llamar hermanos de la fe, porque si llamamos hermanos o le decimos bienvenidos, dice el apóstol, nos hacemos cómplices, participamos de sus mismos pecados. Vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 17 al 19, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El versículo siguiente me llama poderosamente la atención. Es el siguiente, el 20. Caray, se me fue aquí el texto del 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos marca estas enseñanzas, es algo que nosotros podemos entender. Mira claramente, dice que los enemigos y los adversarios, en una forma u otra, quieren engañarnos. Mira, dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. La cuestión es que van contra la doctrina que hemos aprendido. Cuando nosotros vemos las doctrinas generales que vemos, las doctrinas generales que hemos aprendido, hay doctrinas fundamentales que no podemos negociar. Por ejemplo, la salvación por la fe. No la podemos negociar. Esa es una de las doctrinas fundamentales. Tú eres salvo por medio de la fe. Si te dicen que tú eres salvo por la fe, pero necesitas otra cosa, aparte de la persona de Jesús, esa tal persona te está desviando, te está poniendo una gran barrera en cuanto a la fe. No podemos aceptar ni creer que vamos a ser salvos porque dejemos de comer una comida o dejemos de festejar una festividad X o cualquiera que sea. El día no nos salva Jesucristo. Nuestra forma de vestirnos no nos salva. Que si yo me pongo aretes como mujer o como mujer no me pinto, ya tengo ganado el cielo. Eso no es cierto. Que si me visto de una forma o de otra manera, eso me da puntos para ir al cielo. No, eso no se trata de un concurso de belleza o un concurso de ver quién es el más arrastrado.
No se trata de eso. No se trata de que si yo aprendo griego o aprendo hebreo, ya soy más santo y por eso me voy al cielo. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Eso nadie lo puede negociar. Esa es parte de nuestras doctrinas y parte de la fe que nosotros creemos. La justificación de la fe. Creemos que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados cuando depositamos nuestra fe solamente en el acto de sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios borró nuestros pecados cuando nosotros miramos a la cruz por medio de la fe y colocamos en Jesús nuestros pecados y nos apropiamos por la fe su justicia. Somos justificados por medio de la fe por nuestro Señor Jesucristo, mediante la redención que hizo Jesús en la cruz del Calvario por su sangre. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos negociar esa parte fundamental de la fe, de las doctrinas de nuestra fe. El apóstol Pablo le habla a los romanos diciendo que hay gente que pone tropiezo a las doctrinas que hemos creído. Por ejemplo, otra doctrina importante, por ejemplo, es la Trinidad. Nosotros creemos firmemente, porque en las Escrituras está establecido, porque en las Escrituras está con claridad que el Padre, al cual Jesús se refiere, es Dios, y que Jesús es Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, pero también es el Espíritu del Hijo, y que el Espíritu es Dios. Y no podemos en ninguna manera comprometer esa doctrina de la fe. Hay religiones que se separan de la fe cristiana, aunque digan que tienen Biblia, como los testigos de Jehová, en donde ellos claramente determinan que el Espíritu Santo no es Dios, en donde ellos claramente dicen que Jesucristo no es hijo de Dios, sino que Jesucristo es un ser creado y que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces, no podemos llamarles hermanos, no podemos, ni podemos llamar hermanos a aquellos que, diciendo que si guardamos la ley de Moisés y guardamos el sábado, seremos salvos. No podemos llamarle hermanos porque la salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Él es el que nos hace salvos, no de otra forma, de otra manera. O como los mormones. No podemos llamarles hermanos. No podemos. Porque la palabra del Señor nos dice que solamente por Cristo somos salvos. Y ellos colocan una serie de elementos y cuestiones que somos salvos por medio de obras. Y eso no es posible. Ni podemos decir hermanos a los católicos, aunque ellos nos digan hermanos separados. Es que no hay una corredentora. La Virgen María, la Virgen de Guadalupe para ellos, o la Virgen que tienen ellos, que no es la bíblica, también comparte la redención, la intercesión. Entonces no podemos llamarnos hermanos, porque hay un gran abismo que se separa entre ellos y nosotros. La deidad de Cristo. Cristo es Dios. Y no podemos para nada comprometer esa doctrina con otros y decirles, es que la Biblia dice que, pero no es cierto que digan, es que la Biblia misma dice que Jesús no es Dios. No, la Biblia dice que Jesús es Dios en varios aspectos y varias formas. O algo que nosotros entendemos y el apóstol Pablo lo dice, que las Sagradas Escrituras han sido inspiradas divinamente por Dios, útil para enseñar, para rebudir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras
Lo dice el apóstol Pablo una y otra vez. Y el apóstol Pedro habla de las escrituras como hablándolo el apóstol Pablo. Las escrituras, hay un canon bíblico como la única fuente de inspiración divina. El único canon bíblico de inspiración divina es la que nosotros tenemos en lo que es la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, y no hay otra verdad que se compare a ella. Y ahí es donde chocamos muchas organizaciones que se llaman cristianas o que tienen algo que ver con el cristianismo. Por ejemplo, el adventismo del séptimo día, al comparar los libros de su escritora famosa, Elena G. de White, lo comparan a la misma altura de la palabra de Dios y eso no es posible. No podemos tomar otra fuente de inspiración. Solamente en la palabra de Dios es la única, la que nos da vida y esperanza, porque en ella está la palabra viviente. Ni siquiera podemos comparar las instituciones de Calvino con la palabra de Dios. Simplemente son comentarios, pero en ninguna manera palabra inspirada de Dios. No podemos tampoco considerar que el libro del Mormón, que ellos dicen que lo escribió José Smith por inspiración del ángel Moroni. En ninguna manera. Poner otra característica de otra Biblia a la par de la palabra de Dios, eso es imposible. Eso nos hace tener algo abismal. Ni siquiera con el Corán, ni siquiera con el Corán, porque en el Corán dice que las palabras que fueron escritas fueron por el ángel Gabriel dictadas a un tal Mahoma. Y el apóstol Pablo nos dice con claridad que ni siquiera un ángel del cielo venga a dar otro evangelio, otras palabras de que esa es la correcta. Ni siquiera eso podemos considerar como verdad. Entonces, cuando nosotros vemos con cuidado lo que nos hace mal, podemos discernir con claridad y decir, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Así dice el apóstol Pablo. Y en el versículo 16, capítulo 16, versículo 17, os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y en los que ponen tropiezos contra la doctrina. Contra la doctrina. El apóstol Pablo nos dice, pues tengan cuidado del aspecto doctrinal, del aspecto de la enseñanza, porque eso van a notar ustedes qué es la verdad y qué es la mentira. Dios a través de su palabra nos dice pues lo que es la verdad y lo que nosotros debemos seguir. Vamos a algunos ejemplos bíblicos. Un ejemplo bíblico que el apóstol Pablo o que los escritores dejaron con claridad acerca de algunos errores fundamentales. En Hechos 15, versículo 1 dice, Hechos 1:15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, daban una didascalía, una enseñanza, una doctrina, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínate, considerar que ya habían creído en el Señor Jesucristo, pero necesitaban algo más que sería la circuncisión. Y el apóstol Pablo y Bernabé, ellos enfurecidos, dijeron, no, 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 no. Eso no puede ser, no, no, no es así. Y hubo una discusión tan grande que se llevó a cabo un concilio. Allí mismo, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en el versículo 24, Santiago habla con claridad. Lo que dice Hechos 15, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, es decir, provenían parte de la iglesia, dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Es que el gentil no tiene por qué guardar la ley.
para ser salvo. Ya es salvo al creer en Cristo Jesús. Y viene una renovación en el espíritu. Eso es algo que no puede entender mucha gente. El espíritu de Dios que se mueve, que la gente puede tener intimidad con el Espíritu Santo. Alguien puede decir, es que yo tengo una intimidad con el Espíritu Santo. Y otro que lo escucha puede decir, ay, qué soberbio. Dice que escucha al Espíritu. Pues ¿quién se cree? No es que se cree, es que Dios lo ha hecho hijo de Dios. Más a todos los que creen, dice, a los que le han recibido, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no se goza en hablar con su hijo? Y si su hijo le presta atención. Entonces el apóstol les habla diciendo que son personas que salieron de la misma iglesia y que fueron a perturbar a otros. Y ellos dicen, nosotros no le mandamos. Vayamos a otro texto de la Biblia ahora, el apóstol Pablo, allá en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuántas religiones han salido en quienes le ha hablado un ángel para formar otro evangelio? ¿Sí? El grupo de los musulmanes, el mismo Mahoma dice que se le apareció Gabriel, un ángel del cielo, y les dio palabras diciendo que el evangelio que habían recibido no era el verdadero ni era el auténtico y que él les iba a dar un auténtico evangelio. Por las palabras del apóstol Pablo, nosotros debemos decir, esto no es del cielo, lo que los musulmanes tienen. Al contrario, si uno se fija en el libro del Corán, ellos mandan a matar a judíos y a cristianos. Tristemente ahí encontramos un Dios de odio, un Dios de aflicción. Por lo mismo, los mormones, José Smith dice que fue encontrado por 3 ángeles. Él dice que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después que el ángel Moroni le dictó una saga de batallas que arqueológicamente nunca existió. Mientras que las sagas de pleitos, de batallas del Antiguo Testamento, están evidencias arqueológicas de que ahí estuvo tal cuales reyes, qué reinos, qué batallas, hay hasta monedas antiguas, hay hasta flechas, hay todo un tipo de cuestiones arqueológicas que evidencian de que verdaderamente eso existió. Dice la palabra del Señor, Judas 1, versículo 19. Judas 1, 19 dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Por eso le decía yo hace un rato, ¿no? Que una de las doctrinas fundamentales tiene que ser el Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Y hay gente que no tiene el Espíritu, que solo vive por sensualidad, y de eso vamos a hablar más al rato. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla escribiendo así, 2 de Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fíjate cómo es enfático el apóstol Pablo, apartarse, separarse, no estar con ellos. Si tú estás en una congregación, en una que se llame iglesia, que se llame reunión de reino, que se llame como se llame, pero que están en contra de la doctrina de Cristo, la palabra de Dios te manda, sepárate, apártate, porque andan desordenadamente. Y segundo, no según la enseñanza de los apóstoles, que está basada en la palabra de Dios.
En 1 Timoteo 1:20, el apóstol Pablo habla sobre Himeneo y Fileto, Alejandro y Fileto, Himeneo y Alejandro, perdón. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero si nos fijamos versículos antes, en el 19, 18, 19, habla sobre la fe y cómo ellos se apartaron y abandonaron la fe, pero también arrastraron a otros a seguir una fe que no está basada en la palabra de Dios, sino solamente en sus deseos carnales, en sus sensualidades. Así que cuando vemos cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cada una de las cartas, encontramos que hay defensa de la fe. El apóstol Juan, por ejemplo, enfatizó la realidad de la encarnación de Cristo una y otra vez. Lo podemos encontrar en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Sobre esa importancia. Jesús fue hecho carne, habitó con nosotros. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, también lo dijo el apóstol Pedro. También sobre la importancia del amor, que debemos amar a nuestros hermanos, no pelearnos, porque entre los hermanos puede haber diferencias, como se habló la semana pasada, débiles en la fe y fuertes en la fe, pero al final de cuentas somos hermanos. Pero en el caso de que haya una gran división, ahí sí tenemos que tener problemas. La evidencia de nuestra fe es el amor. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dice el Señor Jesús. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía problemas, que luchaba contra el gnosticismo, el legalismo, defendía la salvación por la fe, por aquellos que eran judaizantes, que querían volver otra vez a esclavizarme con las normas judías, con la circuncisión y con guardar la ley de Dios. Y reprendió el apóstol Pablo a falsos maestros de la fe, a falsos profetas que querían llevarse la primacía sobre todas las cosas. Y lo mismo el apóstol Pedro alertó sobre los falsos profetas y maestros que introducirían herejías heréticas y destructivas. En 2 de Pedro 2, versículo 1 al 3. Y enfatizó la importancia de la fe en la revelación de Jesucristo. Judas, otro de los apóstoles, hermano del Señor, llamó a defender la fe una vez dada a los santos en Judas 3 y advirtió sobre los falsos maestros que corrompen la verdad de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo a los romanos le dice, fíjense bien en los que causan divisiones, fíjense bien en los que van contra la doctrina. Sí, yo puedo tener una discusión con mi hermano débil en la fe, pero mi doctrina fundamental debe ser una, basado en la verdad escritural de la palabra de nuestro Dios. Y nos dice que que os apartéis de ellos. Me llama mucho la atención porque la palabra que se utiliza para apartarse de ellos es la palabra ekklino. Palabra muy interesante, que es desviarse de los que se van al desfiladero. Desviarse de los que van al desfiladero. Ellos van rumbo al abismo. Ellos van para caer y muchos los siguen. Pero cuando Dios les abre los ojos, entonces ellos se detienen. En Romanos 3:12 hay una frase donde dice que los hombres se desviaron. Y es la misma palabra que dice Pablo en Romanos 16. En Romanos 3:12 dice que todos se desviaron. Pero a nosotros Dios nos dice
que si ellos van por mal camino, nosotros debemos desviarnos de ellos. ¿Sí? Si ellos van rumbo al camino porque se desviaron del camino de Dios, nosotros debemos desviarnos de ellos y corregir nuestro camino. De eso se trata, de eso habla la palabra del Señor. Estamos viendo que no andan conforme a la palabra, estamos viendo que no andan conforme a la doctrina de Cristo. Y por más que hablen con palabras bonitas y resonantes, y te hablen griego, hebreo, y que te digan otras cosas, pero tú sabes que está mal dicho lo que ellos están diciendo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, los judaizantes en la actualidad dicen, es que Jesucristo nunca cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Espérame un momento. Es que hay dos tipos de profecías. Una de las profecías que habla sobre su humanidad y Cristo la cumplió en su totalidad hasta la muerte. Nació y murió, como dice la Escritura, y resucitó. Y después vienen las otras profecías que vienen. ¿Cuál es la segunda venida? Esas todavía se van a cumplir. El judaizante dice es que Jesús no cumplió las profecías y se enfrascan en ese hecho, pero ellos no entienden lo que la misma Escritura habla, diciendo que vendría en dos momentos, en dos situaciones. Una, para salvar a Israel de sus pecados, y otra, para librarlos al fin de los tiempos de la destrucción fatal del que sería el último Amán, el último anticristo. Es algo tremendo. Y hablando del último anticristo y hablando sobre ese asunto, me llama la atención que en la actualidad, el día 15 de este mes de julio, allá en Bogotá, Colombia, el presidente Petro, el presidente de Colombia, está convocando a una cumbre internacional a favor de Gaza y en contra de Israel, en donde está pidiendo a las naciones qué acciones van a tomar contra Israel. Prácticamente es un llamado a tomar las armas contra Israel. Y curioso, porque no es ni siquiera un país musulmán, sino es un país cristiano, entre comillas, donde hay un gobernador o alguien que está gobernando un país cristiano que se levanta contra el pueblo de Israel, tratándose de cumplir las profecías que nos habla de que ciertamente Jerusalén será una piedra pesada para todas las naciones, y vaya que la cargarán. Pero el que toca Jerusalén, el que toca Israel, toca el iris de los ojos de Dios. Y digo iris, y no digo niña de los ojos de Dios, porque por ahí hay un sonso que piensa que sobre los homosexuales. No, el iris, la niña, el iris toca lo más precioso de Dios, que es Jerusalén. Y las profecías se están cumpliendo. Cristo viene a las puertas, está a las puertas. Por eso la imagen que está atrás de nosotros es las puertas, la puerta dorada de Jerusalén. Porque un día se abrirán las puertas doradas. Y como dijo la Escritura, pues dice el Señor Jesucristo, este pueblo no me volverá a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito, dice el pueblo de Israel. Pero siguiendo con el texto bíblico de Romanos, la palabra del Señor nos dice, del versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Qué palabras tan fuertes, donde los conflictos vienen por personas carnales con fachada de piedad. Fíjate qué interesante, porque tales personas, o sea, los que confunden en la fe, los que sirven de tropiezo, los que están ahí para ser tropezadero, dice, no sirven a nuestro Señor, o sea, no son siervos, sino sirven a sus propios vientres, que con suaves palabras y lisonjas
engañan, y aquí viene la parte interesante, los corazones de los ingenuos. Los corazones de los ingenuos. ¿Son siervos de quién? No dice que son siervos de Jesús, sino a quienes sirven, a su vientre. Fíjate que es interesante esta palabra de vientre, que significa la palabra colía. Colía, que viene de colon, de las partes internas, del estómago, del vientre, de la matriz. En forma natural, podemos decir que es el vientre en forma natural, carnal. Lo expresa Nicodemo en el capítulo 3, versículo 4 de Juan. Juan 3, 4. ¿Cómo es posible que yo, siendo viejo, pueda nacer otra vez, salir del vientre de mi madre? Ahí se aplica la palabra colía. Vientre, la parte de su estómago, donde está la cavidad, donde se va a engendrar el bebé. De la misma manera, el vientre, la colía, es en donde se recibe la comida o la bebida y donde se procesa, como dice 1 Corintios 1, versículo 6 y 6:13. 1 Corintios 6:13. Que las viandas, la comida es para el vientre y el vientre para la comida, pero todo eso será desechado. Si lo que tú comes se procesa en el estómago y sale por tu cola y se va, ese es su vientre, ese es la colilla también, el colon. Son también los deseos que quieres satisfacer, que son propios de tu carne y de tu pecado. Lo mismo que dice allá Romanos 16, 18, que leemos, o Filipenses 3, versículo 19, que su Dios es el vientre, ¿no? En Romanos 16, 18, que sirven a sus propios vientres, a sus propios deseos, y en otros este es su Dios, su carnalidad, su sensualidad, porque no son nacidos de nuevo. Pero tiene que haber una transformación total desde ahí, para que el hombre ya no siga siendo carnal. Y es la transformación de la colía. ¿Cómo? Pues también Juan, en el capítulo 7, versículo 38, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, la palabra interior significa de su colía, de su vientre, nacerán ríos de agua viva. Quiere decir que las personas cuyo Dios es el vientre simplemente no han creído. Porque si creyeran, andarían en el Espíritu, caminarían en el Espíritu. Por eso dice el apóstol Judas que esos son los sensuales, los que no conocen el Espíritu. Entonces, la palabra del Señor nos habla diciendo de que hay personas que son tan carnales, tan internamente sensuales, que guían a otros a un desfiladero, porque ellos lo quieren. Y dice que con palabras, dice, que con suaves palabras y lisonjas engañan a quienes, al corazón de los ingenuos. ¿Quién es una persona ingenua? Lo cree todo, lo cree todo, pero no se pone a leer, no se pone a investigar, no se pone a indagar las cosas de Dios. Entonces, los conflictos son inevitables cuando llega ese tipo de personas y uno tiene que determinar apartarse de ellos, separarse de ellos en su totalidad. ¿Cuál es nuestra respuesta ante ello? El versículo 19 nos da la clave. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es interesante, porque nos habla del bien y del mal, nos habla como el árbol del bien y del mal. Cuando Eva fue engañada
porque tenía un corazón ingenuo, Eva. No conocía el mal. Ella fue engañada. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros queremos que sean sabios para el bien, que si del árbol del bien y del mal tomen el bien, lo bueno, y no el mal. La palabra que se utiliza para ingenuos, ¿sí? Viene del griego, akeraios, que significa no mezclado o puro, es decir, inocente como un niño cuya mente no ha sido todavía expuesta a la maldad ni mezclado con los valores del mundo. Cuando dice ingenuos para el mal, quiere decir que no estés mezclado con el mal, que estés puro del mal, que el mal no te haya corrompido. Aquí podemos entender que debemos ser sabios para el bien, esto es la mejor defensa contra las divisiones y engañadores. Es más útil conocer el bien que conocer el mal. Los hermanos se les invita, lean las cartas. El apóstol Pablo le dice, lean la carta que le enviaste a la Odisea, y los de la Odisea lean la palabra de Colosenses, de los colosenses, léanlo. En el libro del Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que escuchan las palabras de la profecía de este libro. Y una y otra vez se nos dice, cuando menos allá en el Antiguo Testamento, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley de Jehová se deleite de día y de noche. Cuando le dice a Josué, no se te apartará este libro de la ley, ni de día ni de noche, sino que meditarás en ella, estarás dispuesto a hacerlo, obedecerlo, porque cada vez que lo leas, lo obedezcas, lo hagas, todo te saldrá bien. Entonces nuestra defensa es leer las escrituras. Yo me he encontrado con gente que dice, ahí vienen estos testigos de Jehová, le vamos a abrir la puerta. Total, nos hablan de la palabra de Dios. ¡No! Cuidado. Cuidado de las herejías, cuidado de esos grandes abismos a los cuales no podemos llamarle hermanos. Ahí vienen los de corbatita, a los elders. No, por favor, no. Hay un gran abismo entre doctrina de la Biblia y lo que no es. Que ahí viene uno con turbante, que no sé qué, con faldota. Cuidado, esos musulmanes al fin te van a ser asesinos. Te van a hacer de lo peor. Entonces, la victoria está en la obediencia. Fíjate cómo dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y ahí en la diapositiva pongo un pie aplastando a la serpiente. Jesús, la simiente, es la que aplastó la cabeza de Satanás. Y todos aquellos que causan divisiones y todos aquellos que causan estorbos de la palabra son enviados de Satanás, cuyo Dios es el vientre, sus deseos carnales, Satanás mismo. Pero si nosotros estamos bajo la obediencia en Cristo, como dice el versículo 19, hemos conocido la obediencia de todos ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Satanás, sus días son contados. Dios quiere de nosotros obediencia, Dios quiere de nosotros fidelidad a su palabra, obediencia a su doctrina. Vigilar quienes no van conforme a la doctrina y separarnos de ellos. A los que van conforme a nuestra doctrina, tal vez sean débiles en la fe,
Tal vez sean personas que tienen problemas en la fe. Amémonos unos a otros. Entonces, hay veces que no debemos evitar conflictos en la fe con los hermanos en la fe. Pero hay personas que no son hermanos en la fe, sino que causan divisiones y atentan contra la doctrina que hemos aprendido. A esos ni los saludemos, ni les digamos bienvenidos, ni siquiera nosotros estamos con ellos. Tú dirás, estas palabras son duras, estas palabras son fuertes, pero están escritas en la palabra y se tienen que decir, se tienen que hablar. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una vida agradable a los ojos de Dios. Que el Señor permita abrir tus ojos y descubrir si tú estás en la fe, si tú estás en la doctrina, si tú estás en la enseñanza de la palabra de Dios, si tienes dudas e inquietudes, lee la palabra, investiga la palabra, vea la palabra, vea el Espíritu de Dios. Si no tienes el Espíritu, pídelo, porque es una promesa que Dios le ha dado a su iglesia, a su pueblo. Es tiempo para decirle, Señor, dame de tu paz, dame de tu amor. Y si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y piensas que por medio de hacer obras, que por hacer oraciones, y que por hacer, no sé, alguna manda, puedes llegar al cielo, a la presencia de Dios, déjame decirte que no hay otro camino, solamente hay uno, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú has luchado mucho para llegar al cielo y en tus fuerzas no has podido, yo te pido que dejes ya de luchar y entrégate a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces, sé obediente a su palabra, vive una vida agradable a Él, que Él luche por ti. Y entonces tendrás la victoria. Padre, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos das para honrarte, glorificarte, exaltarte. Llénanos de tu paz y de tu presencia. Bendigo la vida de mis amigos y hermanos que nos están escuchando. Que tu paz y la presencia de tu gloria sea con ellos. Gracias por este tiempo, Señor. Los bendigo, Señor. Sean bendecidos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues te recuerdo en esta hora, ya después de haber terminado el estudio, que compartas este video, que le des like, la manita arriba, o corazoncitos, no sé, pero o lluvias de corazones, que lo compartas a otros, que va a ser de gran bendición. Chao, nos vemos. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Bendiciones.